Bienvenidos a nuestro tiempo para resolver tus dudas legales, y una de las consultas más habituales en cualquier despacho de abogados especializado en derecho civil o de familia es la referente a los divorcios. El momento en el que una pareja decide poner fin a su matrimonio. Nuestros colaboradores habituales, Ignacio Castillo Castrillón y Gloria Oliver de Castillo Castrillón Abogados, hacen hincapié en la importancia de buscar siempre que sea posible un divorcio de mutuo acuerdo entre las partes. ¿De qué se trata? De evitar recurrir a un proceso judicial que siempre será largo y a menudo también traumático. Para ello es necesario que ambas partes regulen las condiciones que marcarán los términos del divorcio, algo que convengamos que no siempre es sencillo y en lo que se debe tener especial cuidado por las consecuencias a largo plazo que tendrá una vez este convenio regulador sea aprobado legalmente. Por tanto, tiempo para responder a las dudas que podamos tener al respecto del convenio regulador, y lo hacemos con Gloria Oliver, es especialista en Derecho de Familia en Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Muy bien, Chimo, muchas gracias. Un placer. Y el CEO de Castillo Castrillón Abogados, a quien desde luego conocéis bien, que es Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, Chimo, muchas gracias. Empezamos por el principio, definimos conceptos. ¿Qué es un convenio regulador, Ignacio? Bueno, pues un convenio regulador es un acuerdo que establecen los integrantes de una relación, de un matrimonio, de una relación, en donde van a regular las consecuencias que van a tener a futuro esa ruptura. Dos personas, pues bueno, en principio se quieren mucho, todo es perfecto, tienen hijos, se compran una casa, pero llega un momento en que esa relación, pues por las circunstancias que sean, pues se deteriora y se rompe, acaba rompiendo. Entonces ese convenio regulador es lo que va a regir a futuro las consecuencias de esa ruptura desde el punto de vista de la custodia de los niños, de la pensión de alimentos, de quién se queda con la casa, de la liquidación del régimen económico matrimonial si lo hubiere. Eso es un convenio regulador. Perfecto, digamos, es un marco a través del cual regulamos precisamente las condiciones de esa separación, de ese divorcio, porque ya no hay paso previo de separación. ¿Recordáis cuando antes había que divorciarse 2 veces, que se decía? Bueno, Gloria, cuéntanos, ¿cuáles serían, digamos, las medidas principales o los efectos que se regulan en el convenio? Pues mira, como bien ha dicho Nacho, un convenio es como una hoja de ruta. Es decir, a partir de la ruptura, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar con los niños, con la vivienda, con la pensión de alimentos? El Código Civil ya prevé en el artículo 90 un contenido básico que debe estar integrado dentro de ese convenio regulador y que podemos dividir en unos efectos personales y unos efectos económico o patrimoniales. Respecto de los efectos personales, haríamos referencia a la patria potestad, a la guarda y custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos de los niños. También la atribución del derecho de uso sobre la vivienda que ha sido familiar. ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Quién se queda a vivir dentro? ¿Cómo se paga esa hipoteca? Eso ya sería un aspecto más económico o patrimonial. Pero tiene tanta trascendencia el convenio regulador que incluso podemos liquidar un régimen económico matrimonial, establecer adjudicaciones sobre el patrimonio que se haya formado constante el matrimonio o durante la pareja, y en ese caso esta sentencia que apruebe el convenio regulador va a tener un acceso al registro de la propiedad. Así que es del todo importante cómo se redacte ese convenio. Luego es un marco muy importante, como bien está explicando Gloria. Hay aspectos desde luego personales, emocionales, la relación con los niños, cómo se va a funcionar en el régimen de visitas, etcétera, y otras también, y muy importantes, económicas, como vemos. Hablabas de una hoja de ruta. Sí. Entiendo, Gloria, que por tanto es modificable. Es decir, no es un acuerdo que queda fijo, sino que puede estar atendiendo a la variación de las circunstancias, modificable. Sin duda. El derecho de familia es un derecho flexible que debe adaptarse a las circunstancias que sin duda son cambiantes y más en los tiempos actuales, es decir, modificación en cuanto a los empleos, rebajas salariales, incluso traslados de domicilio. Todas estas circunstancias que pueden afectar a lo largo de la ruptura, pueden afectarnos, tienen sin duda que modificar los aspectos que se han tenido antes en cuenta. No es lo mismo establecer una guarda y custodia compartida cuando ambos progenitores conviven dentro de la misma provincia, por ejemplo, o en domicilios cercanos, que cuando a uno de ellos los desplazan a lo mejor para trabajar. Por ejemplo, uno vive en Valencia y otro se desplaza a Madrid. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? ¿Cómo coordinamos esa custodia compartida? Claro, necesariamente tendremos que adaptar el convenio que teníamos a las nuevas circunstancias. Circunstancias que son desde luego muy cambiantes, muy variables, pueden ser también
bueno, pues de régimen económico, ¿verdad? De alguno de los integrantes del matrimonio, en ese sentido, tanto para bien como para mal. Sí. Es decir, si hay un incremento, digamos, de la persona que tiene que pasar la pensión de alimentos, el otro integrante del matrimonio puede pedir, digamos, delante del... Oiga, mire, vamos a revisar el convenio porque podemos incrementarlo o también a menos, ¿no? Entiendo que eso también puede ser. O otras circunstancias, como hablabas antes de la vivienda familiar. Sí. ¿Qué ocurre si el integrante que, digamos, hace uso de la vivienda familiar tiene otra pareja? Claro, todas esas circunstancias son muy variables. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Quién de los dos debe proceder? ¿Hay que hacerlo delante del juez? Claro, lo ideal en estos casos es hacer una modificación de mutuo acuerdo. Es decir, hablar con la otra parte, intentar consensuar esas modificaciones y redactar un nuevo convenio regulador que contemple esos cambios que estamos diciendo. Pero cuando esto no es posible y en una modificación de medidas es más complicado llegar a esos términos de acuerdo, desde luego no queda otra que acudir al juzgado y solicitar del juzgado que nos haga o que ajuste ese convenio inicial a la nueva situación, a esa variación de circunstancias. Has mencionado algo muy importante y lo comentábamos también en el arranque. Es verdad que es altamente aconsejable llegar a los acuerdos. Siempre. Antes de llegar a los conflictos, para lo cual también es altamente recomendable un letrado, como es vuestro caso, y especialista en derechos de familia, porque vosotros también de lo que se trata es llegar a territorios de entendimiento, ¿no? Sin duda. Antes de gestionar, digamos, un conflicto delante del juez. Sin ¿no? duda, eso siempre, y además, incluso cuando llegas al juzgado, siempre hace que los letrados, el juez hace que los letrados entremos en la sala para valorar si hemos agotado todas las posibilidades del acuerdo. Incluso sí. el juez sí, o la juez sí, puede... El juez y el fiscal, en su caso, sí. Entramos los letrados, hablamos con ellos y nos indican si es posible llegar a un acuerdo, si hemos hablado las partes, si podemos consensuar alguno de los términos que intentamos modificar. Y bueno, ese es el primer paso, siempre agotar la vía del consenso. Vemos que la vía del consenso y del acuerdo ha de ser fundamental, pero ¿qué ocurre, Nacho, si una vez aprobado este acuerdo, una de las partes incumple los términos del mismo? Bueno, pues desde luego si ese acuerdo que está consensuado, como decía Gloria, o incluso está decidido por el propio juez, o el acuerdo está elevado a sentencia, pues hay un procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite ejecutar eso que se ha consensuado y se ha consignado en una sentencia, se ha impuesto en una sentencia, y es un procedimiento de ejecución. Entonces es ir a un abogado y que el abogado interponga una demanda de ejecución para que el órgano judicial obligue a la parte que no está cumpliendo los términos que están establecidos para que los cumplan justamente en esos términos. Entiendo como primer paso también del incumplimiento es también llegar a un acuerdo, ¿no? Notificar a la otra parte, normalmente si ha incumplido, pues no lo está haciendo por voluntad propia, entiendo, y los acuerdos serán complicados cuando hay incumplimiento, pero también habrá que acercar posturas. En ese sentido, desde luego, como decía Gloria, nosotros siempre agotamos, hablamos con el letrado contrario, decimos, oye, mira, esto no está, se está realizando de la manera que no está establecido, vamos a ver si podemos reestructurar, reorganizar esto para adecuarnos estrictamente a lo que dice la sentencia, pero sí, bueno, si luego muchas veces los abogados dependemos de unos clientes y si los clientes pues no están empecinados en una cuestión que no es así, pues no nos queda más remedio que desde luego pues instar al juez para el cumplimiento forzoso de eso que ha acordado. Y ejecutar ese convenio por la vía forzosa. Bueno, si os parece, vamos con algunos casos prácticos que nos planteáis y sobre los que tanto Ignacio como Gloria nos pueden también dar respuesta, por supuesto, como es el caso de la consulta que nos hace Carlos. Dice, mi ex, la consulta que nos hace Esther, disculpa, mi ex marido se ha quedado en el paro y ahora me dice que hasta que no encuentre trabajo no me va a pagar la pensión de los niños. ¿Puede hacerlo? Bueno, ¿esto sería legal? La pensión de alimentos es algo que viene establecido en esa sentencia que dicta el juez y establece una cantidad. Cualquier circunstancia o variación de las circunstancias, que es lo que decía Gloria antes, que se produzca, pues si se queda sin trabajo, una rebaja salarial, se tiene que abrir un nuevo procedimiento, consensuar una nueva pensión de alimentos o un nuevo procedimiento de modificación de esas medidas. Mientras tanto existe una obligación
de pago. Es una sentencia y tiene obligado cumplimiento. Para modificarlo hace falta un nuevo convenio o un procedimiento de modificación de medidas. Lo que le aconsejamos a Esther, desde luego, es pues que se ponga en contacto con nosotros o el abogado que considere, a efectos de poder asesorarla y de iniciar el camino correcto para la consecución del fin que pretende. Este caso que nos plantea Esther, Gloria, de lo que veníamos hablando, una circunstancia de uno de los progenitores que viene a una situación económica peor, en este caso porque se ha quedado en el paro, pero claro, dejar de pasar la pensión de alimentos, esto no procede. De acuerdo, pero bueno, y si esta persona no tiene ingresos, ¿cómo hace? Es decir, entendemos que llegar al acuerdo es bueno, hay que intentar facultarlo. Sí. Pero ¿qué ocurre si la situación económica no lo permite? Es cierto que en determinados casos es complicado llegar a acuerdos, y más cuando hablamos de tema económico. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de cualquier procedimiento. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, no podemos perder de vista que cuando hablamos de menores de edad tienen una máxima protección, es decir, está el interés del menor, digamos que es el interés que subyace y que es el primordial en cualquier procedimiento de familia. Hay que proteger a un niño, tanto en cuanto a la aplicación de un régimen de custodia o de un régimen de visitas, como también subvenir las necesidades económicas de este niño. Entonces, el tema de la pensión de alimentos tiene que observar un binomio muy claro, que es el de necesidad del niño y posibilidad de quien tiene que pagarlo. Es decir, no podemos, nunca se va, además es una cuestión de orden público, es decir, el fiscal tiene que velar porque ese niño tenga los medios económicos a su alcance para que pueda subvenir cada mes, cada día. Y hay incluso una pensión que se valora como un mínimo económico, que son 6 euros al día, son 180 euros al mes, y ese, digamos, es un mínimo vital. Es un mínimo vital. Es cierto que por acuerdo entre las partes ese importe se puede ver reducido, atendiendo especialmente a circunstancias como la que nos comenta, pero tenemos que partir de un mínimo. Un niño tiene que comer, tiene que vestir, tiene derecho a vivir en una casa digna. Es decir, no se puede perder de vista que a quienes hay que proteger en un procedimiento de familia es a los menores. Llevamos, los niños son el bien mayor a proteger en todo caso, sí. Y también, por supuesto, en esta hoja de ruta, en este marco legal que regula los divorcios, que es el convenio regulador. Yo creo que hemos respondido a muchas de las dudas que podáis tener al respecto. Ignacio Castillo Castellón y Gloria Oliver nos han respondido en esta edición de Abogado de Guardia. Gracias, Gloria. Gracias, Ignacio, como Muchas siempre. Gracias. Un placer, como siempre. Ahora la previsión del tiempo, mucha atención, y luego la información deportiva. Que paséis muy buena tarde y hasta mañana.